Bueno, alabamos el nombre de Dios por esta hermosa oportunidad que el Señor nos concede de poder reunirnos para estudiar esta clase, que es una de las clases más interesantes dentro de lo que hablamos de Biblia. En la clase de demonología voy a anticiparles a todos. Cuando hablamos de demonología, hablamos de aquella parte o de aquel sector de los seres espirituales incorpóreos que la Biblia no da mucha luz. No es como el tema de los ángeles. No es como el tema de los ángeles que hay abundancia. Entonces, vamos a hacer algunas clasificaciones y yo espero que usted me comprenda. Espero que tenga la suficiente madurez para recibir lo que vamos a hablar. Y quiero decirle también, pídale cobertura a Dios, porque a medida que avancemos en la clase vamos a entrar en unos terrenos sumamente delicados. No soy fanático de la especulación, el alarmismo, ni la fantasía, ni angélica ni demoníaca. No soy fanático de eso. Trato de concentrarme en lo que la Biblia nos da. Algunos puntos en esta clase van a ser razonables, no doctrinas, tampoco teología. Entonces, van a ser razonables. Por lo tanto, vamos a orar al Señor para que nos ayude a comprender lo que necesitamos tomar para nuestra formación y equipación. El nombre completo, el nombre técnico en el pensum es Ministración y Demonología. Ministración y Demonología. Quiero que oremos. Padre, en esta noche, en los gloriosos méritos de Jesucristo el Señor, que venció a los poderes del mal en la cruz del Calvario, que venció a Satanás y a todo su ejército en aquella cruz, que venció todo lo que tiene que ver con la contaminación de este mundo corrupto y que venció aún a la misma muerte. Nos revestimos en esta hora con la gloriosa sangre, con la gloriosa sangre del Hijo de Dios. Y declaro una palabra de cobertura sobre la vida de mis estudiantes. Declaro una palabra, Señor, de discernimiento sobre sus vidas. Que el glorioso Espíritu Santo nos pueda ministrar, nos pueda revestir para entrar en terrenos, Señor, en tu palabra, que solamente con tu revestidura podemos ingresar. Padre, oro por los alumnos que verán esta clase después. Pido la bendición tuya sobre sus vidas, que la sangre gloriosa de Jesús el Señor los cubra a ellos y a sus hijos, porque estudiamos la palabra para ser edificados. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Bueno, siempre que voy a dar esta clase siento algo en mi cuerpo.
¿verdad? No, ustedes, la mayoría que me conocen sabe que no soy dramático, pero siempre que voy a dar esta clase, yo siento la presencia del Señor en mi vida, porque estos temas que vamos a decir aquí, o estas cosas que vamos a decir, yo quiero que usted las razone, las medite y trate de ser muy maduro en lo que vamos a hablar. Bueno, la clase es Ministración y Demonología. Hoy nos toca hablar la doctrina de los demonios. Dentro de la teología de Bindel, yo le llamo la chusma del diablo, que hace cosas terribles dentro de la vida humana. Esos son la mera chusma que Satanás tiene a su disposición para perjudicar al hombre y al cristianismo. Entonces, según mi sílabo aquí, o la estructura de la clase, hoy vamos a ver un poco de la introducción, algunas ideas erradas con respecto a los demonios, y vamos a ver el capítulo 1. Y si Dios nos da la fuerza, veremos el capítulo 2, los nombres de los demonios, ¿verdad? Nombres desde el punto de vista de la Biblia, no desde el punto de vista de los espiritualistas, ¿verdad? Entonces, vamos ahí avanzando, váyase a la Biblia. Por favor, yo quiero que usted, amados, tenga su Biblia a la mano, ¿verdad? Tenga su Biblia a la mano. Efesios 6, 11 al 12. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, ojo con esto, contra sangre y carne. O sea, no es lucha contra los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que acabo de mencionar es la clasificación jerárquica en la que el enemigo Lucifer tiene estratificado y organizado el séquito de ángeles que le siguen. Todos estos son una réplica de lo que está arriba. Repito, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, las huestes espirituales de maldad en el mundo espiritual. Esas son las posiciones de jerarquía y de ubicación estratégica que Lucifer, el ángel caído, los ha colocado. Y esto es una réplica de lo que está en el cielo. Solo que lo que está en el cielo, en el tercer cielo, son ángeles de luz. Y todo lo que acabo de mencionar acá, o lo que dice nuestro amado hermano Pablo, son ángeles en tinieblas. ¿Ok? Entonces vamos al texto para ir avanzando. Vamos a la introducción. La palabra demonio viene de la palabra griega daimonion. Esta palabra griega es usada 60 veces en el Nuevo Testamento. Me gustaría que usted aproveche esta clase al 1000, porque esta clase la voy a dar a mi ritmo, para que usted quede bien documentado. Y si puede hacer apuntes, haga los apuntes.
Entonces, 60 veces, perdón, en el Nuevo Testamento, 19 veces en singular, demonio, y 41 veces en plural. Mire, o sea que hay muchos. Demonología entonces es la doctrina de los demonios o de los ángeles caídos. Oramos a Cristo que no vayamos a tener problemas con el fluido eléctrico. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra. Bueno, aquí estamos hablando la parte etimológica de la palabra demonio, ¿verdad? Pero que realmente la palabra demonio viene siendo, bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero es un espíritu del mal, ¿verdad? Es un espíritu del mal. Veamos las ideas erradas con respecto a los demonios. Todo lo que estoy presentando aquí, usted sabe, es del manual que ya le envié. Estamos tratando de salvar el 100% del manual. Estoy tratando de abordar el 100% del manual para que no quede nada sin sondear. Veamos algunas ideas erradas. Hay 5 ideas erradas comunes sobre los demonios que deben ser mencionadas a manera de introducción. Las razones por las que estas creencias están equivocadas se harán evidentes a medida que este estudio examina lo que la Biblia dice sobre los demonios. Por ahora es suficiente que notemos estos 5 puntos de vista errados. El primer punto de vista errado es que los demonios simplemente no existen. Bueno, esa es la opinión de algunas personas. Eso naturalmente es el punto de vista de muchos naturalistas y escépticos de la Biblia. O sea, estos escépticos son aquellos que no creen en el mundo espiritual. ¿Ok? Y los naturalistas todo lo encierran dentro del orden de lo natural. O sea, lo palpable, lo concreto. Ellos no creen nada en aquello que tenga que ver con lo abstracto. Recuerde que el mundo espiritual es un mundo invisible, ¿ok? Pero nosotros sabemos que ese mundo existe. Entonces, por lo tanto, el primer punto de vista está encerrado dentro de lo que es el concepto de los naturalistas, de los incrédulos o escépticos de la Biblia, así como de la mayoría de los incrédulos. O sea, muchas personas del sentido común y vulgar dicen, no existe, ese es un mito, eso, yo no creo en fantasmas, ni nada de eso. Incluso hay muchos cristianos que también, ¿verdad? Hay muchos cristianos que también se niegan, se resisten a aceptar la existencia de estos personajes malignos y perversos que muchas veces rodean nuestras vidas, pero que el glorioso Espíritu Santo los tiene reprendidos, ¿verdad? Pero que en su momento son enviados para atacarnos. Entonces, también hay muchos cristianos que dicen, no, yo no creo, ¿verdad? Yo no creo. Entonces, no voy a caer en eso, pero sí he escuchado y he tenido la oportunidad de hablar con gente así. El segundo punto de vista errado es que los demonios no son personas, sino que son emanaciones malignas sin personalidad. En otras palabras, ellos son solamente influencias de poderes y no de seres con personalidad. Eso está totalmente equivocado, porque ellos son personas. Ellos hablan, tienen inteligencia, tienen voluntad, tienen intelecto, decisión, son personas, ¿verdad? Aman la maldad. Entonces, por lo tanto, son personas. No son impersonales, son personas. Porque obedecen, porque comprenden, porque cumplen las instrucciones de sus superiores.
¿Ok? Entonces, por lo tanto, tienen personalidad. El tercer punto de vista errado es que los demonios son responsables de todos los pecados. Vámonos deteniendo un poquitico ahí. Los demonios no son responsables de todos los pecados de la humanidad. Los pecados de la humanidad los comete el hombre. Algunas veces son sugestionados, influenciados por el enemigo, por ellos mismos, y el hombre termina decidiendo. Hermanos, voy a hacer todo lo posible, ya está empezando a llover aquí, voy a hacer todo lo posible. Déjenme un segundo, voy a hacer unas maniobras. No, vamos a jugar aquí. Entonces, el hombre peca por naturaleza y por decisión propia. No le echemos las culpas al diablo, ¿no? No le podemos echar las culpas al diablo que el diablo me dijo, me influenció, me impulsó a hacerlo. No, no, no. El hombre toma la decisión final porque el hombre posee libre albedrío. Este es un punto de vista errado sostenido hasta por algunos creyentes, quienes creen que todos los pecados que cometen son debido a un demonio o a Satanás. De ahí viene la expresión común, el diablo me hizo hacerlo, pero en la mayoría de los casos el individuo es quien es el responsable. Claro, el diablo seduce, pero no lo agarra de las manitas para que vaya a hacer la maldad. Entonces, evacuamos estos tres puntos de vista. Uno, que no existen. Dos, que no son personas. Y tres, que son los culpables de todos los pecados de la humanidad. El cuarto punto de vista errado es que los demonios son responsables de todas las formas de enfermedad mental. Otra vez, ellos son responsables de algunas, pero no todas las enfermedades de algunos mentales son causadas por demonios. Algunas enfermedades son patologías en los seres humanos y otras enfermedades mentales son producidas por los demonios. O sea que ellos causan la mayor parte de la demencia en los hombres, son causadas por orden demoníaco, y algunas demencias son por el exceso de drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo dejamos claro ahí. No toda el 100% de las demencias de los hombres son ocasionadas por los demonios. Algunas sí. Entonces, cuando es ocasionado por un demonio, se ve la evidencia de que hay un personaje allí, en esa persona, en ese hombre, que está ocasionando la demencia. Bueno, aquí dice, estos son los 5 puntos de vista errados que la gente tiene sobre los demonios. La verdad será desarrollada a través de este estudio. Bueno, aquí abordamos esto. Vamos a entrar al capítulo 1. Solo déjenme hacer una pequeña maniobra antes de que se destorpe. Dame un segundito. No, no sirve. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí se le escucha, profeta. Gracias, gracias. Es que tenía el otro micrófono y si llueve mucho, entonces lo va a captar todo, mientras que con este va a ser menos
menos en la interferencia. ¿Listos entonces? Bien, vamos al capítulo 1, la existencia de los demonios. ¿Enseña la Biblia que los demonios existen? La respuesta es sí. Ojo, la respuesta es sí. La Biblia enseña que los demonios existen y esto puede ser visto en tres formas. Yo quiero adelantar algo acá. Este manual que estamos utilizando, hay algunas cosas que las vamos a considerar y hay otras cosas que no las vamos a considerar. ¿Por qué razón? Porque desde mi punto de vista, los ángeles caídos son unos y los demonios son otros. Ya le voy a decir por qué. Número uno, los ángeles caídos no ocupan posesionar cuerpos. Los demonios sí. El mismo Jesús dijo que cuando salen de una habitación andan errantes por los lugares secos. Entonces hay que tomar en cuenta esto de que tenemos dos tipos de espíritus en el mundo espiritual, que son los ángeles caídos, que ocupan rangos poderosos de gran elevación, y están los demonios, que son los soldadillos que hacen mucho daño al género humano. Entonces, ¿enseña la Biblia que los demonios existen? La respuesta categórica es sí. La Biblia enseña que los demonios existen y esto puede ser visto en tres formas. Vamos entrando acá. Inciso A. Por todos los escritores del Nuevo Testamento. Primer forma. Por todos los escritores del Nuevo Testamento. Primero, la existencia de los demonios es mencionada por todos los escritores del Nuevo Testamento, excepto por el autor de Hebreos, quien menciona a Satanás, el jefe de los demonios. Ojo con esto. Ojo con esto. Todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de los demonios, pero el escritor de la carta a los Hebreos menciona al líder, al jefe de los demonios, que es Lucifer. Mateo menciona a los demonios en Mateo 4:24. Yo necesito un alumno ahí que sea pilas con la Biblia. Léame por favor Mateo 4:24 para que vayamos entrando a la Biblia. Mateo 4:24. Amén. Léalo. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gracias. Entonces ahí tenemos la evidencia del evangelista Mateo que los demonios eran reales. Los demonios eran reales. Nosotros tenemos que estar claros en esto. Como dijo Pablo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra espíritus de maldad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esa es nuestra batalla primaria y es necesario conocer quiénes son. Por eso es este curso, para que usted se documente, para que usted se capacite y los conozca, ¿verdad? Tal vez aquí no vamos a hablar al 100% de todo lo que es esto, pero
Vamos a brindarle todo lo que podamos para que usted los conozca bien. Amén, amén. Entonces hay que estar atentos con esto. Marcos menciona a los demonios. Veamos Marcos capítulo 1, versículo 32. Amén. Marcos versículo 1, capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Gracias. Entonces también Marcos, el otro evangelista, nos dice de que estos seres de maldad eran reales y que por lo tanto estaban presentes dentro del entorno de los seres humanos, y no solo estaban presentes, sino que estaban afligiendo, trayendo perjuicio a la salud humana, al espíritu humano. Entonces, por lo tanto, los evangelistas citados, Mateo y Marcos, nos están diciendo que muchos de esos demonios, o de los endemoniados, perdón, fueron sanados por el poder de Jesucristo. ¿Verdad? No vayamos a confundir sugestionado, influenciado y endemoniado. ¿Verdad? El endemoniado es el que ya es ocupado, ya está ocupado. El influenciado, el sugestionado, es que el enemigo los utiliza un poquito, pero los suelta. Los suelta, pero ya el poseído es que ya está ocupado, ya es propiedad, ya es casa de él. Vamos a ver, Lucas escribió 2 libros del Nuevo Testamento y menciona a los demonios en ambos. En el Evangelio de Lucas, los demonios se encuentran en Lucas 4:33. Búsqueme Lucas 4:33. Gloria sea al Señor, para que vayamos viendo el apoyo bíblico. Amén. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio Ahí está. inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Gracias. Entonces usted puede ver ahí, amado, que estos personajes reconocen, hablan, comprenden, entienden, tienen en mente y en memoria que les viene un día para ser destruidos. Usted debe tomar en cuenta lo siguiente: cuando usted los enfrente, ellos ya están destruidos. Ya están destruidos por el poder de Jesucristo. Para ellos hay un día establecido donde serán juzgados. Hay un día establecido, y ese se llama el juicio a los ángeles caídos. Cuando el Señor convocará a su glorioso Hijo, a la iglesia y a los ángeles del Señor. Amén. Entonces, para juzgar a Lucifer y a todos los ángeles que se rebelaron con él. A todos, ¿verdad? Entonces, ellos saben que hay un día de destrucción para ellos. Y por lo tanto, reconocen la autoridad suprema que está ahí, y la autoridad suprema es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bueno, entonces estos evangelistas nos dicen que estos demonios son reales. Pablo, quien escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, menciona a los demonios en 3 de ellos. En 1 Corintios 10, 20, 21. Bueno, eso ya usted lo puede ver en su casa detalladamente, sacar notas. En Santiago menciona a los demonios, capítulo 2, verso 19. Pedro menciona a los demonios en segunda carta 2:4. Finalmente Judas menciona a los demonios en Judas 6, que Judas es un libro extraordinario, chiquito, cortito, pero extraordinario. Todos los escritores del Nuevo Testamento
mencionan demonios en algún lugar de sus escritos con una sola excepción. El escritor anónimo de Hebreos, sin embargo, este menciona a Satanás, y si él creía en la existencia de Satanás, obviamente creía en la existencia de los demonios. Recuerde que el enfoque teológico del escritor de la carta a los Hebreos está proyectándonos a Jesús como aquel que es superior a todos por su obra excelsa en la cruz del Calvario. Y obviamente tiene que colocar, cuando se acaba de ir la luz, tiene que colocar a Lucifer en contexto, en contraposición, para poder anunciar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Ok. Bueno, vamos avanzando entonces. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Inciso B, segunda forma de abordar esto, por las enseñanzas y las acciones de Jesús. La segunda manera, aquí vamos, ahí. La segunda manera que muestra que la Biblia enseña la existencia de los demonios es porque Yeshua, o sea Jesús, reconocía la existencia de los demonios de dos formas. Primero, enseñó que los demonios en verdad existen, ¿verdad? Ahí están todas las citas bíblicas. Segundo, claramente reconoció que los demonios existen porque expulsó demonios. O sea, lo que vemos aquí es una actividad incansable. Vemos una actividad que no tiene descanso, porque la comisión de ellos es dañar, es perjudicar. Ajá. No, aquí estoy bien todavía. Cualquier cosa le aviso. Gracias. Entonces, la comisión de ellos es perjudicar de gran forma a la humanidad. Ese es el propósito de ellos. Entonces, para eso apareció Jesucristo. ¿Por qué era necesario que apareciera Jesucristo? Por razón de que la ley, mire qué profundo es esto. La ley no tenía comisión para atacar a los demonios. La ley no tenía comisión para confrontar el reino de las tinieblas. La ley lo único que tenía era la investidura para tratar el pecado de forma temporal. Es como decir una pastilla de acetaminofén mientras te inyectamos algo más potente para el dolor. Entonces, por eso la Biblia dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque la ley no tenía la cobertura, no tenía el poder, el equipamiento para enfrentar el reino de las tinieblas. Tenía que venir el Rey de Reyes y Señor de Señores a enfrentar los poderes de las tinieblas y toda esa gama de personajes que están operando activamente en el reino de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, una vez que el rey vino, delegó poder y autoridad a todos sus discípulos. Cuando dice para hollar serpientes y escorpiones, está hablando de dos tipos o dos clases de seres espirituales de maldad que son como serpientes y otros son como escorpiones. Desde mi punto de vista, los escorpiones para mí son los demonios y las serpientes para mí son los ángeles caídos. Entonces, Jesús, el rey, viene, establece el reino
y le da, el reino espiritual, y le da autoridad a los discípulos para poder hacer la onda de choque contra los poderes de las tinieblas que habían tomado el control de la humanidad y que la ley misma no podía hacerlo. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía la autoridad delegada para confrontar las tinieblas. Para liberar a los hombres de la posesión diabólica, no la tenía. Entonces tuvo que venir el rey, el Mesías, para delegar esta autoridad y así concedernos, amén, la parte complementaria para la victoria sobre el mal. Solo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, los demonios se sujetan. Solo en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan. Entonces, por eso es que Jesús, amén, nos enseña de que ellos existen y que Él los expulsó personalmente. El hecho mismo de que Yeshua expulsó demonios demostrado por sus acciones que Él enseñó que los demonios existen. Bueno, estamos claros con esto. Vamos avanzando. Número 2, capítulo número 2. Ya abordamos el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2, los nombres de los demonios. Cuando yo termine de abordar esto, porque hasta aquí vamos a llegar con los nombres de los demonios, yo quiero las participaciones de los alumnos, ¿verdad? Algunos alumnos están manifestando que el agua no los deja escuchar bien y después van a ver las clases, ¿verdad? Entonces, hermana Bessie, al final, ¿verdad? Al final de esta exposición yo le doy el espacio para que usted hable con toda tranquilidad, está pendiente su espacio, ¿verdad? Porque yo aquí estoy ya sin luz y espero que la computadora la tenía bien cargada. Vamos a ir avanzando. Dice acá, los nombres de los demonios, capítulo 2, vaya buscando en su PDF allí. Ok, vaya buscando en su PDF. A los demonios se les da un número de nombres en las escrituras. Este tema será examinado en dos categorías, los nombres en el Antiguo y los nombres en el Nuevo. Mire, hermano, en la iglesia de hoy ha aparecido demasiado espiritismo. Cuidado con incubus, cuidado con esos otros nombres que han aparecido. Cuidado con los profetas, con los exorcistas que traen nombres que la Biblia no menciona. Estamos tocando la parte del mundo espiritual que menos luz da la palabra. Entonces, por lo tanto, no podemos especular. Es peligroso andar dando nombres, ¿verdad? Es muy peligroso. Podemos caer en el espiritismo y eso es peligroso. Ahí lo va a ver usted más adelante el espiritismo. Entonces, en el Antiguo Testamento se mencionan unos nombres y en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos avanzando acá. Inciso A, los nombres del Antiguo Testamento. Hay un total de 12 nombres en el Antiguo Testamento usados en cuanto a los demonios. Primero, son llamados ángeles destructores. Mire, son llamados ángeles destructores. Salmo 78, 49. Porque eso es lo que son. La palabra ángel significa mensajero y ellos son mensajeros de Satanás, quien es llamado el maligno. Ojo con esto. Ojo con esto. Los demonios no son mensajeros. No son mensajeros. ¿Ok? ¿Qué dice el Salmo 78, 49 ahí, por favor? Los demonios no son mensajeros. Démelo, hermana. Amén. Envió sobre ellos el ardor de su ira, Ajá. enojo, indignación y angustia,
un ejército de ángeles destructores. Ok, gracias. Bueno, aquí hay algo importante que nosotros tenemos siempre, y se hizo la luz. Tenemos algo importante siempre que tomar en cuenta a la hora de interpretar la palabra. La palabra de Dios siempre debemos interpretarla desde el punto de vista histórico y contextual. Los ángeles tienen poderes limitados, amén, que pueden ser utilizados a favor de Dios y que pueden ser utilizados a favor del diablo. Recuerde que la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios apoyando a Lucifer. Pero estas capacidades que ellos tenían, Dios no se las quitó. Como no le quitó las capacidades, ni destrezas, ni facultades que tenía Lucifer, que es el único ser espiritual que la Biblia detalla cómo y de qué manera fue hecho y para qué fue hecho. Entonces, él fue hecho con todas las capacidades extraordinarias. Era superior a la élite de ángeles. Era superior a muchos ángeles belicosos. Era infinitamente superior a una orden de ángeles que simplemente son ángeles de luz. Él era diferente. Su composición era diferente. La Biblia hace un detalle en el libro de Ezequiel e Isaías. Entonces, allí podemos ver desde el momento que los escritores sagrados hacen un detalle de cómo fue hecho este personaje, nos dicen prácticamente, ¿verdad?, que era un ángel muy, muy poderoso y muy superior. Solo el hecho de que se llamase Lucifer o lucero resplandeciente de la mañana, que era un querubín protector, tenía mucho poder. Ahora, los ángeles tienen la capacidad de cumplir misiones, tienen la capacidad de comprender la relevancia de la misión, tienen la capacidad de captar todas las palabras que Dios les diga o que Lucifer les diga. En este caso, lo que habla el Salmo 78:49 es que el ardor de la ira de Jehová se encendió y envió una orden de ángeles para destruir. No nos podemos ir tan lejos. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que el Señor solo ocupó dos y se acabó Sodoma y Gomorra. Entonces, ellos sí tienen la facultad, las habilidades, el poder, la inteligencia, las capacidades para personificarse en seres humanos, como aconteció con los ángeles que visitaron a Abraham momentos antes del fin de Sodoma. Ellos se personificaron en personas, tomaron cuerpos humanos, ¿verdad? Y pudieron intercomunicarse con los hombres, porque no podían hacerlo en su estatus natural o en el orden natural. Entonces, ellos tienen la capacidad de personificarse. Es posible que muchos de nosotros hayamos tenido contacto con ellos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, porque ellos pueden personificarse y están a servicio de la iglesia. Entonces, los nombres, ahora vamos a tomar este contexto y se lo vamos a colocar a los demonios desde el punto de vista que son espíritus del mal. Son espíritus inmundos. Entonces, ellos sí tienen la capacidad de destruir. Oiga, el demonio de adulterio tiene destruido a media humanidad, pues. Amén. El demonio de las drogas, el demonio de la fornicación, tiene un montón de personas hundidas en la fornicación y también a muchos cristianos los tiene allí.
Entonces, estos son destructores. Segundo, son llamados los hijos de Dios cuando esta expresión es usada en el Antiguo Testamento. Siempre se refiere a ángeles, algunas veces se refiere a ángeles, bueno, pero también se puede referir a ángeles malignos o demonios. Bueno, vámonos a Génesis 6, 2 al 4, por favor, porque aquí voy a sacar algo que no es aplicable. Léamelo ahí, por favor. Amén. Génesis 6, 2 al 4. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a ordenar algunas cosas aquí. Número uno, el término hijos de Dios no tiene nada que ver con la iglesia, por cuanto no había llegado la dispensación de la gracia todavía. Recuerde que la titulación hijos de Dios que se menciona en la Biblia está referido a dos grupos. En este caso, al grupo de los ángeles del Señor, y el segundo grupo a los cristianos convertidos, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos con H minúscula. Ojo con esto. Porque el único que reclama posición de exaltación al lado del Padre, que es distinto de nosotros, es el Hijo de Dios con H mayúscula. Es el Verbo, el Logos, el Mesías, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es el único que reclama el trono del Padre por ser el Hijo de Dios, con H mayúscula. Por eso todo alumno que me escribe a mí, Hijo de Dios con H minúscula, le quito punto. O el que me pone Dios con D minúscula, le quito punto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es dada la revelación plena de la palabra de Yahweh. A nosotros nos es entregada la revelación total de la palabra. Tenemos los medios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la exégesis, tenemos la hermenéutica, tenemos la bibliología, tenemos la cristología, tenemos la apocalíptica bíblica, tenemos la escatología, tenemos todo a nuestra disposición para entrar a las profundidades de la palabra y podernos internar en todos los campos de la gramática bíblica y reconocer que Hijo de Dios, el Hijo de Dios, es con H mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es el único que está dentro del rango 7 y nosotros estamos en el rango 6, cosa que nunca llegaremos a ser 7 porque somos seres humanos. Y Él es 7 porque es un ser divino, es la deidad. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos abajo, amén, y al mismo tiempo estamos con Él. Estamos abajo, pero al mismo tiempo somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, porque Él nos arropó. Escuche bien, Él nos arropó con su gracia para que nosotros seamos hijos de Dios en Cristo. Fuera de Cristo no hay herencia. Fuera de Cristo no hay herencia.
en Cristo somos coherederos con el Señor. Y por lo tanto, escuche bien, somos hijos de Dios con H minúscula. No somos diositos, como enseña Cash Luna, infernal, que se va a quemar en el infierno. Entonces, somos hijos de Dios con H minúscula. Ahora, volvamos al contexto, al texto. En Génesis 6:2, Moisés está haciendo una descripción, mire, está haciendo una descripción de la gota que derramó el vaso. Porque el pecado de la humanidad, hasta ese pecado, Génesis 6:2 al 4, había sido tan grande que Dios había determinado la destrucción de la humanidad. Entonces, por lo tanto, lo que derramó, lo que precipitó el fuego de Dios fue el pecado de aquellos ángeles que habían sido, escuche bien, que habían sido comisionados para estar entre los hombres, para proteger la humanidad, para representar a Dios entre los hombres, pusieron sus ojos en las hijas de los hombres. Pusieron sus ojos tanto en las hijas de Set como en las hijas de Caín. Pusieron sus ojos, o sea, codiciaron. ¿Por qué? Porque ellos se personificaron en humanos y abandonaron su estado natural. Judas dice, abandonaron su morada santa. Abandonaron su estado natural. ¿Y cuál era el estado natural de los ángeles? Es la santidad perfecta. Entonces, los ojos de ellos codiciaron a las mujeres y estos, a través de cuerpos personificados, se allegaron a ellas y de esa manera, solo así, pudieron tener relaciones sexuales. Si no se hubiesen personificado, era imposible que tuviesen relaciones sexuales. ¿Por qué razón? Porque los ángeles son asexuales. No tienen deseo de sexo. No tienen nada que ver con la atracción física, sexual, hormonal, por cuanto son seres espirituales. No tienen sangre, no tienen hueso, no son de carne, son seres de luz. Pero cuando se personifican, cuando se transforman, metamorfosis, se transforman en un ser humano que adopta materia orgánica y todo eso, amén, eso de esa forma sí pueden ser arrastrados siempre y cuando hayan tomado la decisión de utilizar esa capacidad para pecar. Porque el llamado de los ángeles, el propósito de su creación no fue para pecar, sino para santificar el nombre absoluto, puro y limpio de Dios. Recuerde que ellos son los únicos que ven el rostro del Padre, los ángeles, como Jesús lo dijo. Entonces, por lo tanto, ellos también se expusieron a la tentación en ese momento y vemos el resultado de su pecado, que más adelante lo vamos a ver aquí, pero yo solo estoy adelantando para que entienda. El resultado fue una raza superior que apareció, ¿ok? Las mujeres en ese tiempo podían concebir hijos y los hijos y las personas duraban años. Noé 600 años, ¿verdad? Adán 900 años, la descendencia de Noé 500 años, 400 años, 300 años, hasta Abraham, que ya empezaron a morir de 120 años, 100 años, 90 años. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En ese punto del tiempo, las mujeres, las descendientes de Set y las descendientes de Caín, ¿verdad? Estas hijas de los hombres eran bellísimas y atractivamente codiciables, y estos hijos de Dios, no todos,
estos hijos de Dios pecaron con ella y esto desencadenó y dijo Dios, no contenderá mi alma para siempre con el hombre, porque su corazón es de continuo pecar y serán 120 años. Entonces, por esa razón, y ahí nacen los gigantes, ¿verdad? Más adelante vamos a dar una descripción de eso, y nacen los gigantes y todo eso, ¿y qué sucedió? Pues esa generación se perdió porque Dios la destruyó, porque ese no era el orden que Dios creó. Hay que entender algo, que todo aquello que rompe el orden de Dios está sujeto a destrucción y a juicio. Entonces, por lo tanto, los ángeles que abandonaron su morada, los ángeles que habían sido enviados por Dios para una misión y se salieron de su llamado y decidieron pecar con las mujeres, estos ángeles están en prisiones de oscuridad aguardando el día y la hora en que serán sacados de allí para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Ok. Emilia, apágame el microfonito ahí, por favor. El tercer nombre del Antiguo Testamento es Shedim, una palabra hebrea que significa gobernar o señorear. Gobernar o señorear. Es usada para los demonios en Deuteronomio. ¿Por qué? Tíreme ahí, por favor, Deuteronomio 32, 17. Deuteronomio 32, 17. Vamos a ir sacando algunas cosas que no están acertadas y le vamos a ir dando el enfoque bíblico. No vamos a dejar, no le vamos a decir amén a todo. Dígamelo ahí, por favor. Deuteronomio 32, 17. 32, 17. Sí. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Está claro el texto. A los demonios. Pero, el problema de la palabra gobernar y señorear no es aplicable para el género demoníaco. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede un soldadito darle órdenes a un comandante? Es imposible. La jerarquía no puede romper la cadena de mando. Es imposible. No, los que están puestos para gobernar o señorear, o sea, los que están puestos para principados, gobernadores de las tinieblas, son los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayores capacidades, ellos tienen mayor intelecto, mayor poder, mayores virtudes. Mayores virtudes. Entonces, por lo tanto, alabado sea Cristo, Emilia. Entonces, por lo tanto, escuche bien, los ángeles caídos, que no sabemos, la Biblia no nos dice qué rango tenía el lugarteniente que tiene Satanás. Porque hay un lugarteniente. O sea, el número 2, el número 3 o el número 4 o el número 1000. Porque él puede tener 1000 lugartenientes. Él puede tener 300,000 lugartenientes. O sea, 300,000 número 2. No sabemos qué capacidades, qué habilidades, qué poder. Porque cuando yo me voy a Apocalipsis y veo que un ángel está parado sobre la tierra y tiene un pie en la tierra y otro en el mar, eso me indica a mí, de acuerdo a la angeología, que él tiene el dominio sobre la tierra y el poder sobre el mar. Puede hacer temblar la tierra y puede hacer que el mar se salga. Cuando veo en la Biblia que un ángel está parado sobre el sol, indica que tiene poder sobre el sol. Entonces, por lo tanto, no vamos a poner a un zapatero a que gobierne un país. No, vamos a poner
autoridades que tienen las habilidades de decir, estos van a controlar este país, estos van a controlar los barrios, estos van a controlar las comunidades, estos van a controlar las posiciones de gobierno, estos van a controlar la iglesia, estos van a controlar la iglesia católica, estos la secta, estos los billares, estos las cantinas, estos los prostíbulos, estos los chupaderos. O sea, el que está puesto para gobernar es uno que tiene a su cargo, escuche bien esto, que tiene a su cargo miles de demonios que son los que controlan la bordera, la cantina, los chupaderos, los marihuanos, la cocaína, las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, los niños homosexuales, todo. Ellos controlan todo bajo las órdenes de uno que tiene el poder sobre ellos. Alabado sea Cristo cuando yo veo pastores que controlan territorios, porque esos territorios están acaparados por las potestades de maldad. Ellos son los que abren las cantinas. Ellos son los que controlan todo dentro de una cantina, dentro de un billar. Entonces, cuando llega el evangelio de Cristo, los demonios retroceden, se agazapan, se atrincheran para poder levantar batalla contra los predicadores del evangelio. Trate de abrir usted una iglesia, le van a pedir de todo, pero abre un chupadero. Ponga usted en una iglesia enfrente de otra iglesia, le aseguro que los mismos cristianos le avientan plomo. Pero ponga una cantina enfrente de otra cantina, hermanos, si se intercambian guaro, hermano. Se ponen de compadre hablado el diablo porque ellos son los que controlan. Entonces, por lo tanto, sacamos eso, lo desechamos y lo reaplicamos, que quien tiene la autoridad de señorear y de gobernar son los ángeles caídos. ¿Qué dice el Salmo 106, verso 37? Salmo 106, verso 37. Así que recuerda, hermano, que los ángeles caídos tienen las habilidades superiores. Amén. Léamelo. Salmo 106, verso 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Exacto. ¿Por qué a los demonios? Porque los demonios son enviados por los ángeles de maldad. Ellos son enviados ¿para qué? Para seducir, para atrapar en nuevas religiones, en ídolos y en todo aquello que huele a religión, todo aquello que huele a espiritualidad, para atrapar a la raza humana. Incluso muchos cristianos caen en idolatría, y todo lo que es idolatría gira en torno a la actividad demoníaca. Todo lo que es idolatría, todo lo que le rinde pleitesía a algo fuera de Dios se llama idolatría. Llámese el pastor, llámese la mujer, llámese los hijos, llámese el trabajo, llámese los futbolistas de ahora, llámese todo. Es peligrosa la idolatría. Hay gente que si no está el pastor predicando no van al culto. No va a estar el pastor porque va de gira. Voy a llegar cuando él esté. Eso es idolatría. Entonces es peligroso. Rindieron, sacrificaron, le dieron ofrenda a los demonios. Hay gente que por seguir a Xiomara Castro dejó botado el evangelio. Es idolatría. Alabado sea Cristo. Como dijo aquel, van a llevar fuego, vinagre. Eso es idolatría. Entonces, los demonios, ellos tienen la capacidad de seducir,
de persuadir. Ahorita recuerdo lo que papá, lo que vio el profeta Micaías, que vio al Señor sentado en su trono y las faldas caían al borde del trono y muchos espíritus estaban delante de él. Y preguntó, ¿quién? ¿Cómo haremos para que Acab suba a Ramot de Galad para que lo matemos? Porque Dios había determinado pasarle la navaja, cortarlo de raíz. ¿Quién lo va a persuadir? Dijo Jehová. Y todo el mundo decía, yo de una cosa, yo de otra. Y dijo uno, yo iré, Señor. Y le dijo, ¿tú irás? Sí, yo lo voy a persuadir. ¿Y cómo lo vas a persuadir? Seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Aleluya. Ese no era un ángel. Ese era un espíritu. Ese era un demonio que Dios le dio la autorización para castigar a Acab por cuanto Acab nunca se arrepintió. Acab nunca obedeció. Acab siempre siguió a Dios cuando le convino. Él obedeció más a la mujer. Él permitió la idolatría. Él permitió que Israel se descarriara y abandonara el pacto de Jehová. Todos los que abandonan la ley de Dios, todos los que se apartan de los principios del evangelio, todos los que cambian a Cristo por las cosas de este mundo, serán destruidos si no se arrepienten. Y mire, hermano, murió Acab, tal y como el profeta le dijo. Y casi se ve en la chalana el rey Josafat. Casi se ve en la chalana. O sea, hermanos, solo con la cobertura de Cristo tenemos poder para derrotar estas maldades. Son activos, son inteligentes, están vigiando a cada momento sus pasos. Ellos vigilan lo que usted ve. Ellos vigilan que usan el teléfono, que ven el teléfono. Ellos están atentos a todos sus pasos. Lo que pasa es que no lo pueden tocar. No. No lo pueden tocar. No. Pero están atentos a todo lo que su jefe les dice. Mira, fulano de tal, fulana de tal, no va a la iglesia porque solo pasa viendo las narconovelas. Este es tu trabajo, atrápala. Y ahí va, mire, jalado. Sí, mi jefe. Así sea. Mire, y ahí le pone más novelas. Y aún se puede estar cambiando para irse para el culto, pero ¡pum! Le pone la otra que viene y aquella está más buena. Ya no la dejó ir. Así le rinde tributo el hombre a los demonios. Así le rinden tributo. El cuarto nombre del Antiguo Testamento es Seirim, el cual se refiere a demonios que tienen la forma de una cabra, el Dios. Esto estamos hablando ya de los espíritus de maldad. Como veremos más tarde, los demonios tienen características animalescas. Eso es correcto. Ranas, sapos, cabras, serpientes, escorpiones. Por eso nosotros tenemos que ser ovejas. Usted tiene que ser oveja, no cabra. Porque las cabras, hermano, están estigmatizadas en la Biblia como símbolo de rebelión y de maldad. Algunos tienen forma de cabra y otros son conocidos como seirín. No es por accidente que los grupos satánicos a menudo usan el símbolo de la cabeza de una cabra o la señal de la cabra. Esta señal es la que siempre hizo Cash Luna cuando predicaba, pero como lo atacaron los predicadores de santidad, lo bombardearon, este hijo del diablo ya no hace la señal de la cabra. Solo los satanistas y los rockeros hacen la señal de la cabra. Tenga cuidado. Este nombre es usado por los demonios en textos hebreos. ¿Qué dice Levítico 17:7? Pilas ahí con la Biblia. Levítico 17:7.
y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Levítico 17:7. Mire, tremendo. Sacrificar a los demonios es peligroso. Es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí están los otros textos bíblicos que obviamente usted los va a ver en casita. El quinto nombre del Antiguo Testamento es Lilith. Es una palabra hebrea que se refiere a un demonio nocturno o a demonios de la noche. Es usada en el texto de Isaías. Vamos a ver Isaías. Vamos a ver Isaías. Isaías capítulo 34. 34:14. Tíremelo, porfa. Amén. Las fieras del desierto se encontrarán con las Llenas. hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Así es. Entonces, esta palabra tiene un significado nocturno. Tiene que ver con estas maldades nocturnas. Bueno, hay unos, no voy a usar un nombre educado para esto. Hay unas bestias que dicen que la primer mujer de Adán se llamó Lilith. No, por favor. Por favor. ¿Usted sabe lo que significa la inerrancia de la Biblia? La Biblia no tiene error. La única mujer que le conocemos a Adán se llama Eva. ¿Verdad? Entonces, este nombre Lilith es un nombre que encierra un personaje diabólico nocturno que solamente se halla en Isaías. Y todo lo que está mencionando Isaías ahí son espíritus de maldad que se mueven en la noche. Por eso es que la iglesia debe estar en constante oración. La iglesia debe de estar en constante oración para poder derrotar las huestes de maldad. El sexto nombre del Antiguo Testamento es espíritu malo. Bueno, ese está en Primera de Samuel, creo que es el texto que yo citaba acerca de Micaías, enfatizando lo que un demonio es por naturaleza, un espíritu malo. Un demonio es un ser espiritual, pero es un ser espiritual maligno, uno que ha caído. Ahora, hay algo importante aquí. La Biblia no nos dice del origen exacto. Solo nos menciona su actividad y su existencia. Pero no nos dice de dónde se produjeron. Yo tengo mi tesis. Y ya le voy a citar el texto. Yo tengo mi tesis. ¿Quién es el origen de los demonios? Porque son seres despectivos, horribles, deformes, malignos, perversos, temerarios, oscuros, chusma. Son la chusma. Entonces, por lo tanto, esto tuvo una matriz, tuvo un génesis, un principio, una fuente. El séptimo nombre del Antiguo Testamento es espíritu de mentira. ¿Verdad? Que creo que es el texto que estamos citando aquí. ¿Verdad? Primera de Reyes 22, 21 al 22, que es cuando
Micaías tiene la visión y el Señor pregunta, espíritu de mentira, como yo pregunto, ¿existe el espíritu de mentira en la boca de los profetas hoy? Claro que sí. Profeta que solo te profetiza prosperidad, que solo te profetiza crecimiento, 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 pero no te dice el pecado, no te dice, escucha bien, no le dice, está fallando en esto. Ese no es profeta. Profeta que no pone el dedo en la llaga, porque la profecía es para corregir, para edificar y para consolar. Profeta que no pone el dedo en la llaga, que solo te habla de cuenta, que solo te habla de aceite, que solo te habla de apostolado, que solo te habla de profetismo, pero no te dice no oras, no te dice apártate del pecado, no te dice déjalo ajeno, deja de robarle a Dios. Ese no es profeta. Ese espíritu de mentira disfrazado con saco, con corbata, con buen calzado y buen perfume. De esos están invadidos los altares cristianos. Y los pastores que no tienen discernimiento de la Biblia, que no tienen nada de Dios, los abrazan. Porque eso levanta el ego, eleva el perfil de los hombres, levanta finanzas, levanta esto, levanta otro y la honra. Y solo hablan de honra, mano. Por amor de Jesucristo. Ni Pablo habló tanto de honra como ellos. Hablan tanto de honra que quieren más honra. Quieren más honra que la que Cristo nos dio cuando nos sacó de la basura del mundo y nos puso a su lado. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Vosotros estáis completos en Él, dijo el apóstol Pablo. A nosotros no nos falta nada, hombre. Pero los mercaderes de la fe que tienen el espíritu de mentira en su boca, solo de eso hablan. Mira, póngale el dedo en la llaga a la iglesia un mes y le aseguro que le va a bajar la membresía, porque le está apretando, hasta que explote el grano, hasta que explote la úlcera, porque hay un montón de úlceras maquilladas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no están bombardeando el pecado. Espíritu de mentira, espíritu de engaño. Hay mucho espiritismo dentro de los altares cristianos. Una iglesia que no es gobernada por la palabra de Dios, el diablo se va a reír de ella. Ya les voy a dar el tiempo de la palabra, mis amados, estoy llegando ya al término. El octavo nombre del Antiguo Testamento es los muertos. Tírenme por favor Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18:11. Amén. Ajá. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Santo Dios. Eso es espiritismo. Ese es usar la ouija. Ese es consultar a los huesos, a los muertos. Los mormones bautizan a los muertos por los vivos. Hay que tener cuidado. El verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso lo hacían los adoradores de Moloch. Moloch es fruto de los demonios. Ni quien practique adivinación. Dios me dice que tú cumples años, tal fecha, tal día, tal. Esos son profetas de Facebook. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Aquí en Olancho conozco cristianos que usan la brujería. Eso, mire, van a ser cortados, desraizados.
que no quede ni el tronco, pues, ni el tocón. Que no sea encontrado encantador, ni vuelve, ni quien practique la adivinación, ni que sea un adivino consagrado o completo, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sabe quién son los muertos? Los demonios. Porque ellos mire, los demonios adoptan todas las características de la persona. Y cuando esta persona muere, ellos son los que salen. Porque una vez que una persona muere, escuche bien lo que le voy a decir, llegó a su depósito y de ahí no vuelve a salir más. ¿Ve que lo dice el Nuevo Testamento? El rico murió y quería pedirle permiso a Abraham para salir e ir a avisarle a su familia que se cuidaran, que buscaran a Dios para que no fueran al fuego. Nadie puede salir del depósito de los muertos. Nadie puede salir del Seol. Nadie. Escuche bien. Nadie. Oh, Salomón hizo venir al profeta. Falso. Fue un demonio. Fue un demonio. ¿Dónde estuvo el error de Saúl cuando se postró y adoró al profeta muerto? Los profetas no reciben adoración. Allí no se dio cuenta ese hombre que estaba siendo engañado. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esos son los demonios. Es que mi abuela me vino a visitar y me dijo esto y esto y esto. Vino mi papá a visitarme y me dijo esto y esto. Vino mi mamá a visitarme esto y esto y esto. Esos son los demonios que tienen esas capacidades para poder engañar a la humanidad. El noveno nombre del Antiguo Testamento es Gad, que significa fortuna. Este es el demonio de fortuna mencionado en Isaías, que dice Isaías 65:11. Por favor, no cierre su Biblia. Isaías, hermano, 65:11. Amén. Dígamelo. Dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad será bendecido, se bendecirá, y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y cubiertas de mis ojos. Ese es Isaías 65:11, Emilia. Sí, ese me sale, profeta. ¿O será que me equivoqué de lectura? Isaías 65:11 dice, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Oiga, aquí hay dos palabras en juego que están relacionadas con el culto a los demonios. Fortuna y destino. Fortuna y destino. Muchas personas visitan brujos, visitan quiromancios, visitan los que leen cartas, los que leen mano, para saber si va a haber fortuna y cuál será el destino. Entonces, Dios condena los que habéis dejado a Jehová. En eso se convierte una persona que abandona a Dios. No hay problema, hermano. En que eso se convierte en una persona que abandona al Señor. Ponéis mesa para la fortuna, o sea, preparaban la mesa para que, hermano, consultaran a los demonios y así saber si iban a tener fortuna. Y cuando dice libación, las libaciones eran ofrendas. Que leen el horóscopo. Hay un montón de muchachitas y muchachitos locos con esa onda. Claro, solo van a perder tiempo a la iglesia con sus teléfonos ahí. No van a lo que van. Entonces, cuando el texto dice las libaciones, eso se llama ofrenda. Ponéis mesa, es ahí donde ofrendaban. Es ahí donde ofrendaban a los demonios, a los dioses ocultos,
para que les diese fortuna, riqueza, gloria y para que les fuese bien en el futuro. No hay nada fuera de Dios. El 10º nombre en el Antiguo Testamento es Meni, que significa destino. Bueno, es lo mismo que estamos hablando acá. Bueno, nos vamos a quedar aquí con esta última diapositiva. Solo hemos visto los nombres en el Antiguo Testamento. El 11º nombre del Antiguo Testamento es Elilim. Salmo 96:5. Esto a menudo es traducido al español como ídolos. Pero en realidad se refiere a demonios de idolatría. Detrás de la idolatría está la obra demoníaca. Y esos demonios que están especialmente envueltos en la idolatría son llamados Elilim. ¿Qué dice el Salmo 96:5, por favor? Amén. Salmos 96:5. Ajá, Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, ahí está. pero Jehová hizo los cielos. Gracias. Todos los dioses de los pueblos, todas las, ¿cómo se llama? Las vírgenes, Virgen del Rosario, San Antonio de Lange, Virgen de no sé qué, del corazón, ¿cómo se llama? Sagrado Corazón. Todas esas cosas son idolatría. Todo lo que está relacionado, le estoy hablando de nuestra idiosincrasia, las fiestas patronales, es culto a la idolatría. Por eso los cristianos no tienen que andar ahí. Y la gente se malea. Perdóneme, hermano, porque yo aquí estoy un poco invadido. La gente se malea cuando el pastor le dice, no quiero a ningún cristiano en la feria. Hermano, se frustran y empiezan a maldecir al pastor. Empiezan a tirarle de todo. Porque los carnudos quieren ir a soltar la perra allá a la feria, pues. Ay, el domingo vienen a golpearse el pecho a la iglesia. Hasta en ayuno vienen como que a Dios lo va a comprar con un ayuno. No, hombre, Moisés estuvo 40 días. Jesús estuvo 40 días. Con un ayunito vienen a quebrar a Dios. Todo lo que está dedicado, la alborada a la Virgen de Suyapa, todo, si en su municipio está el nombre de una virgen o de una patrona. Sí, mire, todo pastor que no condena esto está a medias, porque uno debe pelear por el celo de Jehová. Por el celo de Jehová. Entonces hay que tener mucho cuidado con la idolatría. Ese es el problema. El problema es que el cobarde, lo que único que puede decir es religioso, uno hay que tener cuidado. Todos tenemos un grado de religión. Y todo mundo está revestido de una religión. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dijo, la religión sana, la verdadera religión, es aquella que cubre a los huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos que apartarnos de estas cosas porque ¿quiénes son los que impulsan esto? Los demonios. El 12º nombre del Antiguo Testamento es Keteb, Salmo 91:6, una designación hebrea que significa destrucción. Se refiere a los demonios involucrados en la obra de destrucción. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 91:6. Salmos 91:6. Ajá, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ajá. Ni mortandad que en medio del día destruya. Bueno, en esto de la destrucción estamos claros, están las drogas, ya lo dije, fornicación, adulterio, robo, asesinato, estafa, todo eso está relacionado con los demonios. Todo eso está relacionado con los demonios.
Entonces nos vamos a quedar aquí. Voy a cortar la grabación para que solo quede la grabación y después van a opinar. Denme un segundito aquí. Entonces el próximo lunes, recuerde, seguiremos con la clase de demonología, donde veremos los nombres de los demonios que se mencionan en el Nuevo Testamento o cómo el Nuevo Testamento los llama.